Diego, bienvenido al podcast de nuevo. Muchas gracias, José. Un gusto nuevamente ¿Cómo hablar está? por aquí con vos. Sí, para el récord, estamos grabando por segunda vez porque hubo un ahí error con los archivos, pero ¿cómo te has sentido estos 2 meses en Guate? Pues alegre o distinto. Era un aire que necesitaba. Al final, son distintas costumbres, distintos, el tema de movimiento, ¿verdad? El tema del tráfico acá, la comida. Entonces es un cambio total, ¿verdad? Pero era algo que necesitaba al final. De aquí soy y de aquí nací. Entonces es, es bonito estar acá. ¿Cuándo regresas? ¿En cuánto tiempo? A Estados Unidos, primero Dios, en julio. Ya iríamos por allá y primero Dios ya podemos ir a pelear, al fin quitarnos esa espinita de que no Ujú. hemos podido debutar en la jaula. Ahí, si quieres, demos el recorrido del por qué nos conocimos, que sacaste un video presentándote, que Ujú. fue un video bastante viral en TikTok, donde contás tu historia en las artes marciales y cuál es tu meta. ¿Puedes darnos un recorrido ahí? Pues en tema del video, em, ya a la hora de grabarlo yo dije, quiero, lo que estoy haciendo al final es una experiencia que cualquiera que hace artes marciales le encantaría vivir, ¿verdad? Entonces quería contar un poquito más de eso, pero antes de empezar a contar sobre ese camino que estoy llevando, quería contar sobre mí, para que la gente pudiera saber quién soy, por qué llegué a donde estaba entrenando con peleadores, ¿verdad? Que es algo que me gustaría también platicar bastante, cómo pasé de donde estaba un día estudiando a luego estar con ese tipo de gente, ¿verdad? Sí. Y ahí fue que nace la idea de mi video, contar mi historia, contar cómo empecé en las artes marciales. Y ese fue el inicio el camino de videos que he estado tomando actualmente, ¿verdad? Sí, hay una foto bien chiquita de vos bien chiquito, pero la historia es de que vos comenzaste en artes marciales desde una edad bien temprana y tus dos papás son cintas negras. O sea, tu mamá es la Así única es. cinta negra ¿en qué? De Jiu-Jitsu brasileño, aquí en En Guatemala. Guatemala, la única Ujú. mujer. Y los dos son cintas negras de karate también. Entonces, dos cintas negras tienen ambos. Si quieres, dame el recorrido de tu vida hasta los 17 para ya a partir de ahí tomar diferente. ¿Cómo comenzás en este mundo? Fíjate que en las artes marciales, al final yo soy hijo de sensei, ¿verdad? Y ya desde esa parte ya como que no tenés elección de si querés entrenar o no. Entonces al inicio no fue totalmente decisión mía, tenía 2 años cuando empecé. Entonces no fue que yo dije, yo quiero entrenar karate, ¿verdad? Empezamos con entrenando. Y aparte que soy hijo de dos senseis, mi familia, mis tías también son senseis, mis abuelitos. Entonces, Mm, em, desde chiquito mi tía era la que me empezaba a enseñar karate. Entrenábamos ahí por aparte, ella me empezaba a enseñar cómo patear y todo. Y ahí desde los 2 años es que empiezo mi recorrido en el karate. Luego, a los 7 años, empiezo con el jiu-jitsu, que mi papá se empezó a familiarizar un poco con el tema del jiu-jitsu, la pelea en el piso. Y ahí fue que yo empiezo a entrenar con ellos. En ese entonces solo entrenaba mi papá, mi mamá, unos amigos de ellos, pero todos adultos, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí metido desde mis 7 años entrenando con adultos. ujú. Y ahí fue que me empecé a formar en el tema del jiu-jitsu mientras hacía karate también. Entonces empezaba a entrenar las dos de la mano, entrenaba karate 1 hora, luego después la clase de jiu-jitsu y así es como empezaba a tener mi vida en las artes marciales. Entre ello empezaba a entrenar deportes como por ejemplo trekking, que practiqué trekking también, hacía calistenia, varios deportes, siempre he sido deportista, fútbol también en el colegio, que siempre me ha gustado. Entonces así es como empecé a envolverme en el tema de las artes marciales. Ya cuando tenía más o menos como 13 años, después de haber entrenado por bastante tiempo, llegué a un punto donde ya sentí que no era lo que yo quería hacer. Ujú. Porque había pasado toda mi vida como que forzado de tenés que entrenar, tenés que hacer esto. Y al final, ahorita llego a un punto donde ya no me arrepiento para nada de lo que hice y le agradezco mucho a mis papás por haberme forzado en este camino, ahora si no, no estaríamos acá también. Sí. Pero en ese entonces yo decía, no soy feliz haciendo lo que hago, no fue mi decisión desde el inicio, ¿verdad? Entonces llega un punto donde yo ya no quería entrenar, ya no quería hacer esto, ya no quería llegar al gimnasio y que prefería dedicarme al fútbol.
lo hablé con mis papás y ellos me apoyaron, ¿verdad? De decir, ok, dedícate a lo que vos querés. Y después, al tiempo de estar jugando fútbol, regresé yo por mi cuenta a las artes marciales, ¿verdad? Entonces, ya lo vi distinto de que, ok, ya fue por mí, ya yo dije, ok, yo quiero retomar eso, ¿verdad? Y al final ha sido algo que he hecho toda mi vida, entonces no me pude deshacer de ello, ¿verdad? Tan Entonces, fácil. así fue que empecé en todo ese tema, esas han sido como algunas de las etapas que he pasado y aquí estamos ahorita. Vos soltaste una ingeniería industrial por la meta de llegar a la UFC. Contame cómo estuvo eso. Sí, fíjate que cuando empecé a estudiar era en situaciones de pandemia. ¿Qué Entonces año era? empecé 20. 2020. Ah, cabal. 2021, 2020 me gradué del colegio, en el 21 empecé Ah, a sí, ves. estudiar en la U y en línea, ¿verdad? Y ya cuando estábamos en el colegio uno miraba a la universidad como, nuevo ambiente, conocer nueva gente. Y por la pandemia, totalmente distinto a lo que teníamos pensado, ¿verdad? Lo que esperaba. Entonces empecé a tener las clases. eh, Era todos los días levantarme temprano, encender mi compu y quedarme ahí. Al inicio me bañaba, me arreglaba y todo. Después de un tiempo ya ni siquiera me arreglaba para las clases, ya ni Sí. siquiera encendía la cámara. Entonces así iba mi ciclo en la universidad, ¿verdad? Y llegué a un punto tan bajo que llegué a tener depresión, Ujú. que yo no quería ni siquiera conectarme a estudiar, me conectaba y me volvía a dormir. Buscaba formas de cómo poder escapar de esa realidad que estaba teniendo que ni siquiera me gustaba, porque no era como que podía entrenar y luego, perdón, tener clases y luego irme a entrenar para desahogarme o desestresarme, porque no teníamos clases, ¿verdad? Los únicos entrenos que yo hacía era aquí en la casa y llegas a un punto donde ya no socializas, entonces ya ni siquiera querés, no tenés ganas, no tenés gente que te esté diciendo, vamos, sigamos. Entonces, luego de eso, empiezo como que a caer en esa depresión de ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer nada, ni siquiera entrenar. Y ahí fue que empiezo a jugar videojuegos también para salir un poquito de esa Ujú. realidad, que es una historia que también vamos a contar Ujú. en algún video en el futuro. Pero me hago profesional ahí jugando ¿En serio? videojuegos de tanto que jugaba. Ajá. Entonces, el punto es de que luego de eso, les dije a mis papás, miren, si es en línea, yo no quiero seguir estudiando, me está haciendo mal. Llegué a ese punto donde ya no quería estudiar, ¿verdad? Entonces ellos lo tomaron bien porque, o sea, les costó porque al final, luego el colegio que sigue, la universidad, y así ha sido ese camino desde de años, ¿verdad? Entonces, pero entendían el tema de pandemia, entendían que era una situación difícil Sí. y me dejaron dejar un poco la universidad. En ese entonces fue la primera vez que me dediqué 100% a las artes marciales, ¿verdad? A entrenar, a hacer mis propias rutinas. Luego empieza presencial, vuelvo a ir ya empiezo a ir presencial a la universidad. ¿Qué año era este? Cuando empezó presencial, como 2022, creo yo, creo que el 21 lo terminé en Lino. Quiero ver, creo que 23, en el 2023. Ujú. Porque el 22 fue que a la mitad creo que lo dejé, Ok. a mitad de año. Y ya cuando empezamos presencial, ya ahí fue que empecé a ir a la universidad. Ya cuando estaba en la universidad, yo llegaba a las clases, llegaba a estudiar con la demás gente y todo. Y yo estaba en clase, me recuerdo, y yo pensando, yo debería estar entrenando. Mm. No debería estar viendo números. Al final, me acuerdo que también en las mismas clases yo ponía tanta atención para no tener que estudiar fuera de mi horario de la universidad. Yo no quería perder mi tiempo en la universidad, en la casa, haciendo tareas o haciendo algo más afuera del tiempo de que iba a la U. Sí. Porque yo me enfocaba en la U para hacer todo y luego después ya tener tiempo para entrenar y hacer todo lo que tenía que hacer. Porque no me gustaba, no me gustaba estar ahí, sentía que no era lo que yo tenía que estar haciendo. Hasta que llegó un punto donde se dio la oportunidad de irme para allá a Estados Unidos. Entonces ahí fue que dije, no, vamos a ir para allá y después de vivir esa experiencia por primera vez,
ya no quería mucho menos regresar a sentarme a un escritorio a Sí, escuchar a la demás gente, ¿verdad? No en el sentido de clases. sí. Entonces, sí fue algo que me sacó de mi zona de confort totalmente y después de salir de esa silla ya no quería regresar. Contame cómo fue ese viaje. El primer viaje fue cuando me fui con mi papá. A él le iban a dar su primer grado en su cinta negra y me preguntó si quería que lo acompañara y yo con gusto le dije ¿Hay que que sí. viajar para eso? No es necesario, pero el profesor de mi papá está allá en California. Mm. Entonces él tenía que ir allá para que recibiera el grado de manos de su profesor. El punto es de que yo me fui con él, íbamos a ir por 2 semanas. Entonces fue un viaje increíble, la verdad. El primer viaje que yo tuve solo con mi papá. Y en ese viaje fuimos a entrenar, fuimos a movernos entre nosotros allá en California, ¿verdad? Conocer y todo. Y llegamos a la academia y con el profesor me dijo que como ya estaba ahí, que yo podía llegar a ayudarles con las clases de niños. Ya sabía que yo daba clases cuando estaba aquí en Guatemala de karate, de jiu-jitsu también. Y me invitó a que llegara allá a dar clases también, ¿verdad? Aparte de los entrenos que ya estábamos teniendo. La cosa es de que este profesor me invitó a entrenar el profesor y yo fui a ayudar con las clases de niños y empezaron a ver cómo me desenvolvía con los niños, como que tenía carisma, tenía ese modo para tratar a los niños, de verdad. Ujú. Y al final me invitaron ahí a formar parte del equipo de instructores. Me dijeron, venite a ayudarnos a dar clases, vamos a entrenar juntos también y todo, venite un tiempo. Y nosotros lo vimos al inicio como broma, ¿verdad? Como que solo me estaba diciendo como de vacaciones, como si fuera un trabajo de vacacionista, ¿verdad? Cabal. Pero lo decía en serio. Y al final, para que sucediera, empezamos a buscar varias formas que pudiera pasar. Empezamos a buscar cómo me iba a ir, dónde me iba a quedar y todo, ¿verdad? Y al final logramos esas conversaciones, logramos un acuerdo para que yo pudiera llegar allá con ellos a entrenar y ayudarles a dar clases. Y así fue que surgió esa primera oportunidad, ¿verdad? De que mi papá me dijera que si quería ir con él y yo le dije que sí. Ujú. Y lo que te ofrecen es entrenar con el equipo donde hay peleadores de la UFC, o qué es lo que se concreta en ese primer acuerdo de, mira, entrenar a los niños y aquí vemos cómo fue. Fíjate que cuando yo fui por primera vez, el tema de la UFC, el tema de los peleadores, ni siquiera lo tenía en mente, Ujú. ¿verdad? Sabía en ese entonces que ahí entrenaban peleadores como TJ Dillashaw, que es ex campeón, 2 veces ex campeón mundial de la UFC, y varios peleadores de la UFC bastante prestigiosos, ¿verdad? Que al final es una de las academias más prestigiosas de Estados Unidos y ahí es donde van los peleadores a entrenar su jiu-jitsu. El tema es de que cuando yo fui ahí no tenía para nada idea de voy a ser peleador yo, ¿verdad? No era Mm. mi meta al inicio. Cuando llego ahí empiezo a conocer ya a los peleadores, ya empiezo a desenvolverme un poco con ellos y ahí fue que empieza esa idea de, ok, voy a entrenar aquí voy a entrenar, voy a dar clases con ustedes aquí en el gimnasio de Jiu-Jitsu, entreno en las noches, pero en las mañanas voy a ir a entrenar sparring Sí, pues. con los peleadores de MMA. Y así fue como que surgió esa oportunidad, ¿verdad? Con ellos lo que concretamos era el tema de que cómo iba a estar ayudando. Me enseñaron cómo era que trabajaban ahí, me enseñaron la metodología de Gracie Barra, me Ujú. enseñaron cómo es que cuidan todos los niños, ¿verdad? Porque al final ellos tienen alrededor de 500 estudiantes activos y de esos más de la mitad son niños. Entonces sí, Solo en esa sede. solo en esa sede. Entonces sí tienen clases de hasta 40, 50 Ah, niños la ahí gran. en la academia. Ajá. Y al final sí es un ambiente donde sí tienen que tener lo más controlado posible, ¿verdad? Tienen más de 10 coaches, profesores ayudando ahí en las clases y esa metodología era la que yo no tenía acá, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala es totalmente distinto. Y así fue como que empecé a conocer el mundo de ellos y ahí fue que pudimos tener la oportunidad de irnos para allá. ¿Querés contar qué es Gracie Barra y por qué está un poco vinculado a vos aquí en Guate? Con gusto. Fíjate que cuando yo empecé a los 7 años, ¿verdad? A entrenar Jiu-Jitsu,
mi papá empezó porque había visto videos de qué era el jiu-jitsu. Mi papá quería complementar más su pelea, su defensa personal, ¿verdad? Ya Ujú. sabía defenderse en el tema de karate arriba, pero ¿qué pasaba si lo llevaban al piso? Entonces en el piso también quería aprender a defenderse y luego él cuenta bastante de que luego ya que se quedó ya que aprendió en el piso se quiso quedar ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces le gustó bastante ese tema del jiu-jitsu, pero cuando quería buscar alguna academia que le ayudara o tuviera un programa para dar clases, no encontró ninguna que estuviera ordenada y que estuviera organizada de que esta semana vamos a dar estas técnicas, la otra semana toca lo siguiente. Mm. La ¿Sabes única, más o menos qué año era esto? esto más o menos cuando, creo que fue más o menos por el 2014, 2013, por ahí, Ah, ok, que ok. empezó a dar esos primeros acercamientos con Gracie Ibarra. Y ahí fue que justo conoce la organización de Gracie Ibarra, que es una de las organizaciones más grandes del mundo, ¿verdad? Tienen ya casi las 2000 academias alrededor del mundo. Entonces, y papá logró tener la sede aquí en Guatemala. Entonces, cuando abrió la sede en Guatemala, siempre envían a un instructor certificado para que vaya a ver la academia y digan, ok, sí tiene lo que se necesita para hacer una academia de Gracie Ibarra, ¿verdad? Mm. Tiene ciertos lineamientos Gracie Ibarra para seguir, para ya darte el aval de que sos Gracie Ibarra, ¿verdad? Y este profesor que vino es el profesor encargado de allá de la academia en California, que en ese entonces no lo Ah, era. ok. Era un profesor cinta negra que vino y este profesor viene acá a Guatemala, se hace bastante amigo de mi papá. A mí me conoció cuando tenía 8 años. Entonces, este profesor me conocía desde chiquito, ¿verdad? Y, y al final nos da el sí bueno, le da el sí a mi papá para que ponga la sede aquí en Guatemala. Entonces, Ujú. ahorita somos los únicos aquí en Gracie, somos los que tenemos el aval de Gracie Ibarra, representamos a Gracie Ibarra aquí en Guatemala. Ok. Y así es como surge ese alineamiento en Gracie Ibarra. Si tú formas parte de Gracie Ibarra, tenés tu uniforme y ya estás inscrito en cualquier academia, tenés la oportunidad de ir a entrenar a cualquiera de las academias Gracie Ibarra que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces Mm. esa es una familia Gracie Ibarra al final, ¿verdad? Es bonito ver de que entrenas en una academia y llevas tu uniforme a otra academia de cualquier lugar del mundo que haya en Gracie Ibarra y te reciben como que si fueras parte de ellos, ¿verdad? Porque el uniforme es lo que nos representa, ¿verdad? Y eso es lo bonito, lo que le gustó también bastante a mi papá para formar parte del equipo. Y por eso es de que yo tenía esa oportunidad de ir a la Academia también Central en California, ¿verdad? Porque ya formábamos parte de Gracie Ibarra. Entonces cuando llegamos ahí ya con el uniforme y todo, siempre éramos bienvenidos, de verdad. Entonces esa era Interesante. una experiencia increíble. ¿Y sabes cómo, o sea, cómo fue la experiencia de tu papá ahí de yo quiero que haya un programa estructurado de Jiu-Jitsu en Guatemala? ¿Él también estaba empezando a instruirse en el tema? ¿O ya con las que habían en Guatemala se había formado? ¿Fue como un Gracie Ibarra creció junto con tu papá hasta la cinta negra? Fíjate que cuando mi papá tenía Gracie Ibarra, cuando mi papá se unió a Gracie Ibarra, casi no habían tantas academias, estaba creciendo también, ¿verdad? Ah, A nivel mundial. Entonces, pero como te mencionaba, a mi papá le gustó bastante Gracie Ibarra por el programa que ya tienen, por la organización. Mi papá en ese entonces creo que era cinta morada. mm, Y al final de cinta morada uno no tiene el conocimiento para dar técnicas al gusto que quiera, ¿verdad? O sea, tiene un conocimiento limitado. Y no podía aprender de nadie más porque no tenía ningún profesor, no tenía nadie que le enseñara. Entonces en Gracie Ibarra lo que tienen es un programa donde te tienen videos explicando las técnicas que te toca dar en esta semana. Entonces tienen 16 semanas de técnicas y tienen 2 videos por cada clase. Entonces perdón, 4 videos por cada clase, los 2 días a la semana. ujú. Entonces, por ejemplo, hoy estamos en la semana 15. Me meto al programa, miro los videos y ya sé que me toca dar hoy. Entonces, esa organización es lo que le encantó a mi papá y le ayudó mucho en ese entonces, ¿verdad? Sí, fíjate que pude ir a ver ahí con vos la imposición de las nuevas cintas, que así Ajá, se llama.
la promoción. Ajá, entonces cabal tu papá dio como un discurso y dijo que lo que más valía ahí era el haberse presentado a todas las clases. Era como que habían personas que, mira, quiero subir, pero no habían estado llegando. Pero ahorita que me decís esto de que están las técnicas que se van a dar cada clase, ¿qué pasa si yo quiero pasar de blanca a María, suponente, pero no llegué una o dos veces? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿vuelvo a pasar esas 13 semanas o cómo funciona? Fíjate que al final cada alumno tiene su propio camino, ¿verdad? Ujú. Yo te puedo decir a vos que para que recibas tu siguiente cinta tenés que llegar todos los días, pero ¿qué pasa si vos justo tenés tus trabajos, tenés otros temas que hacer? Entonces al final los profesores tienen que ser bastante comprensivos con cada alumno o incluso hay personas a las que se les hace muy fácil agarrar las técnicas, ¿verdad? Hay otras Ujú. personas a las que les cuesta más. Entonces, el tema, por ejemplo, no me puedes decir, yo no me puedo comparar con alguien de decir, ok, a mí me salió esta técnica rápido en una clase, si a vos no te sale, no te damos tu cinta. Ujú. O si vos no vas a competir como yo voy a competir, no te damos tu cinta. Cada quien es distinto, ¿verdad? Hay personas que a las que les da un pánico competir y solo con el hecho de que ya se inscribieran ya es un gran valor, ¿verdad? Es un gran paso para su carrera como artista de marciales. Sí. Entonces, eh, al final la promoción de cada uno va acorde con los sacrificios, los esfuerzos que van haciendo en el tatami, ¿verdad? Y mucho tiene que ver el tema de ser constante. Si no sos constante, no vas a poder mejorar en lo que querés, ¿verdad? ¿Y qué tanto sentís que influye en la disciplina de uno o en como la calma mental el entrenar artes marciales? Y, o sea, ni siquiera sé qué tan como válida es la pregunta, tal vez porque como que siempre estuviste en el camino, pero ¿ves alguna diferencia cuando, por ejemplo, con el fútbol, que dejaste de entrenar un rato, regresás? ¿Qué sentís que es lo que más aporta el arte marcial para uno disciplinarse? Y te lo pregunto porque yo tengo un par de amigos que están en el mundo y a todos los considero tal vez las personas más disciplinadas que conozco. Fíjate que las artes marciales literalmente te cambian la vida, ¿verdad? En mi caso, yo no pude ver ese impacto porque, como tú decías, ¿verdad? Y como ya te mencionaba, siempre he estado envuelto en eso. Ujú. Entonces, pero sí he visto casos, por ejemplo, yo nunca tuve ninguna pelea en el colegio, ninguna pelea en la calle. Siempre me enseñaron que las peleas en el gimnasio, ¿verdad? Entrenadas en el gimnasio, todo lo demás, que sea falta de responsabilidad y todo eso, ni siquiera lo tenés que pensar, ¿verdad? ¿Para qué te vas a ir a probar a un lugar si ya sabes que puedes pelear, ¿verdad? No, no Cabal. es algo necesario. Y justo empecé a tener esa mentalidad gracias a mis profesores, que en este caso eran mis papás también, que me empezaron a enseñar bastante bien ese camino de las artes marciales. Pero yo me empecé a dar cuenta de lo que te cambia la vida las artes marciales cuando empecé a ser instructor de Mm, niños, de adultos. Esas historias que me contaban ellos de cómo las artes marciales les han cambiado la vida, que ver cómo llegaba un niño a la primera clase que ni siquiera quería entrar, ni siquiera quería llegar, estaba llorando por salirse de la clase, a ahora ser de los chicos que compiten y gana todas sus competencias, ¿verdad? O gana la mayoría de sus competencias, que ahora sale del país a competir. Todo ese proceso que uno vive como instructor hace darse cuenta que lo que está haciendo es un cambio para bien a todas las personas, a los niños. Entonces, construir esa confianza, construir esa disciplina, esos valores que te aportan las artes marciales es algo increíble, ¿verdad? Justo hace unos días recibí un mensaje de una de las mamás ujú. a las que ayudé a dar clases a California. Ayudé a darle clases a sus hijas. Y ella me decía que muchísimas gracias por el apoyo, por todo lo que estuve ayudando a sus hijas, porque ahora las niñas no quieren dejar de entrenar, ¿verdad? Al inicio una de ellas no quería empezar porque le daba un poco de vergüenza, le daba un poco de pánico, que estar rodeado con otras personas, tener a alguien encima y no saber cómo escaparte, eso al Sí. final no es algo difícil, ¿verdad? Pero pasar esas etapas, esos entrenamientos, a uno le construye valor, le construye un carácter que muy pocas cosas lo construyen a uno, ¿verdad?
Sí, Entonces, al final eso es lo que te hace ser disciplinado, el ya saber que has pasado por bastante, el ya saber que tenés que seguir mejorando para decir, ok, esta semana todo el tiempo estuve abajo, todo el tiempo me sometieron. Si quiero salir de esta etapa, tengo que seguir viniendo, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo. Entonces ahí es donde uno se empieza a enganchar con las artes marciales y al final si nos apasiona vamos a seguir haciendo esto por toda la vida, ¿verdad? Que es mi caso, primero Dios así va a ser. sí. La meta, si quieres solo para que quede en el video, ¿cuál es tu meta? La meta que contás en los videos. Y hay una especificación que es lo de ser el primero 100% guatemalteco. ¿Cómo es la meta? Fíjate que, bueno, mi meta sería ser el primer 100% guatemalteco que llega a la UFC, ¿verdad? Ujú. Ya hay otros peleadores que tienen raíces guatemaltecas que están en la UFC, pero mi meta es justo, como siempre mencionamos, ser el primero de tortilla y frijol, nacido aquí Ujú, en Guatemala, ¿verdad? ujú. Esta meta nace por el simple hecho de irme allá a California, ¿verdad? Como te mencionaba, yo no llegué allá diciendo voy a entrenar con peleadores de la UFC, voy a seguir ese camino que ellos tienen, quiero estar en la UFC, lo que esa meta nace ahí, ¿verdad? Me acuerdo estar en los primeros entrenamientos rodeado con todos esos peleadores, ver que estaban en la UFC, ver que llegaban a entrenar con sus guantes de México, los que eran de México, ver Ay, cómo tenían esa representación con su país. Y yo dije, Alarán, yo en serio quisiera ver a Guatemala en los escenarios más altos del mundo, ¿verdad? Que venga alguien a representar el país también a nivel mundial. Y esa meta nace de eso, ¿verdad? Nace de querer superarme a mí mismo, pero a la vez querer ser esa inspiración para los guatemaltecos de decir, Alarán, sí se pueden hacer cosas grandes, ¿verdad? Entonces ahí fue que nace esa meta bueno, nace el video, ¿verdad? Ese primer video que yo digo lo que quiero hacer, mi camino, mi meta, y ahí fue que nace todo ese proceso, ¿verdad? sí, digamos, la vez pasada te preguntaba qué era lo que toma llegar a la UFC. Si vos ya empezás a pelear profesionalmente, digamos, vas a tener tu primera pelea profesional, empezás a construir tu récord, ¿qué toma que algún día entres a la UFC? ¿Qué tiene que pasar? Fíjate que son bastantes factores, ¿verdad? Primero, como tú decís, un récord que sea digno de un peleador de la UFC. Al final no te van a poner a pelear con los mejores del mundo si no creen que vas a tener el nivel para pelear con los mejores del mundo. Entonces ese es uno de los factores que sin duda afecta. Otro de los factores es que al final la UFC es un evento para la gente que le apasiona, que quiere ver a gente peleando, ¿verdad? Pero peleando técnico, Sí. que no sea una pelea callejera. Entonces, eh, si tú puedes mover a la gente, si tú puedes llamar la atención del público, si tú puedes decir, ok, voy a pelear y contestar esa pregunta de ¿tengo lo necesario para que millones de personas me vayan a ver pelear? Entonces, ese es otro de los factores. Tenés que poder mover gente. Es que poder influenciar a esa gente, decir, ok, voy a pelear, vengan a verme. Ujú. Entonces, aparte, por eso también influye mucho el tema de las redes sociales, ¿verdad? Ya al construir una comunidad, ya al construir, ahorita las redes sociales las he estado manejando como que si fueran también parte de mi trabajo, parte de mi carrera, Ujú. porque sí es algo importante el que la gente te esté viendo, el que la gente esté siguiendo un proceso tuyo, ¿verdad? Imagínate si primero Dios quiere, ¿verdad? En unos cuantos años logro debutar en la UFC, toda la gente que ha estado desde este entonces ha visto todo ese proceso, ¿verdad? Entonces Ujú. ya al final como que se empiezan a pegar a uno y empiezan desde el primer momento que subí mi primer video, la gente decía, vamos con todo, hacerlo por todos nosotros, hacerlo por los chapines. Entonces Ujú. ya empieza a haber ese apego emocional, ese apego de nacionalidad también, ¿verdad? Y eso es lo que mueve también y lo que influye en decir, ok, te podemos llamar a la UFC o no, ¿verdad? Y como te digo, son bastantes factores.
Incluso el tema de la suerte también puede Sí. influir. El tema que justo tengas knockouts increíbles, que justo eh, hay una oportunidad para pelearse, que hay una pelea y justo estás vos ahí parado donde tenías que estar. Entonces son una combinación de varias cosas, pero al final siento yo que si Dios puso esa meta en mi cabeza y ha puesto las herramientas para que la pueda lograr, creo que fue por algo. Entonces solo queda seguir entrenando, seguir teniendo esa fe de que va a pasar y seguir dándole con todo. Sí, ¿sabes qué me ha sorprendido de las veces que nos hemos visto? Que no solo te veo como alguien tranquilo, sino que sí me doy cuenta como de las, más de las pequeñas cosas que haces, de las pequeñas cosas que no haces. O sea, no te he escuchado una mala palabra desde que te conozco, no te he escuchado hablar mal de nadie. ¿Crees que esto es más un tema de... Y también te veo como muy cercano a Dios, entonces, ¿qué, qué crees que es más? O sea, es como un... Mi personalidad es principalmente por lo que yo aprendo como cristiano o viene principalmente del arte marcial y mi familia que solo no dice malas palabras, digamos. De esa parte del arte marcial, porque como te decía al inicio, ¿verdad? Yo tuve esa suerte de tener unos papás increíbles que a la vez entrenaban artes marciales. Ajá. Entonces ellos tenían esa rama de, ok, me educaron bien, quiero educar bien a mis hijos y a la vez aprendieron el tema de la disciplina, el tema del respeto, el tema de honrar el deporte, que era la parte de las artes marciales, ¿verdad? Entonces esas dos partes empezaron a influenciarme a mí desde chiquito y así fue como aprendí. Mis papás me enseñaron mucho ese camino de tratar bien a la gente, de ser respetuoso, de tratar de tener unos valores que me formaran como buen hombre, ¿verdad? Sí, Y en el camino también empiezo a conocer a Diosito, que yo siento que todas las cosas que me han pasado en la vida han sido porque Él ha visto cómo soy o las cosas que he hecho y siento que Él le da las cosas que le da las cosas que uno merece, ¿verdad? Él da las sí. cosas que uno merece. Entonces, sí es bastante importante. Todos los como que pilares que yo tengo en mi vida me han estado llevando a ser la persona que soy, a poder aprovechar las oportunidades que he estado teniendo, a poder conocer a la gente que he conocido, ¿verdad? Porque siento yo que si las personas buenas atraen personas buenas, y así es como he estado viviendo mi vida y gracias a Dios y gracias a mis papás también he podido crecer de esa forma, ¿verdad? Sí, ahorita que dijiste eso de acercarse a las personas, a mí me gustó mucho como estos últimos meses en Guate porque entrenaste con Lester Martínez, entrenaste con el Terror Ortiz. Y ya vamos a llegar al tema de las redes sociales, pero ¿cómo han sido esas experiencias? ¿Cómo te sentís fogueándote con ellos y practicando? Increíble, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, a veces como que me salgo un poco del panorama para ver todo lo que he estado viviendo y eso me hace también apreciar un poquito más los momentos. Porque eso de entrenar con de los mejores de Guate, de los mejores de tu país, es increíble, ¿verdad? Es algo que te da bastante confianza, te da bastante seguridad de lo que has estado haciendo, ha estado funcionando, ¿verdad? Y a la vez aprender de la mentalidad que ellos han tenido, porque al final ellos han llegado a cierta parte de lo que yo quiero Sí. llegar a ser, ¿verdad? Entonces eso de esa mentalidad de todo lo que ellos han tenido que pasar, los sacrificios, me gusta mucho escuchar las cosas que ellos han vivido y aprender de ellos porque es un camino del que yo quiero aprender, ¿verdad? Entonces es totalmente, totalmente increíble y me siento bastante bendecido también por eso, ¿verdad? Por poder vivir esas experiencias. Sí, qué alegre. Fíjate que cabal, un amigo se fue hace ya como mes y medio a República Checa a jugar y cabal grabamos antes y le dije, mira, ¿qué crees que va a tomar allá? Porque le digo yo, ahorita vas a un país, aquí en Guate tal vez el softball no es tan reconocido y sí tiene un público y tiene como un sistema atlético en el que la gente se prepara,
pero ya la gente lo juega desde chiquito. Entonces llegas a un mundo que está 10 veces más preparado y aún así dentro de esas personas querés sobresalir. Entonces le preguntaba yo qué era lo que él creía que a partir de ahora tomaba cambiar. O sea, si vos ya te has preparado, si ya has sido disciplinado, pero aún así ahorita toca un poco más duro, ¿qué crees que toca hacer estos próximos años para que se logre la meta? ¿Qué crees que toca cambiar? Fíjate que uno de los principales temas que me ha costado a mí es el tema de la mentalidad. A mí me pasó mucho cuando yo llegué a entrenar con ellos. Ellos entrenan para vivir de eso, ¿verdad? Entrenan porque si no pelean, ¿qué más van a hacer? Entonces, esa mentalidad de tengo que hacer esto porque si no, no como, porque si no, no vivo, si no, no tengo para darle de comer a mi familia, a mí mismo. Entonces, eso yo no lo tenía. Gracias a Dios, yo tuve, como te decía, ¿verdad? Una familia increíble que me dio un hogar, me dio donde comer, me dio varias cosas. Y yo crecí en ese ambiente seguro, ¿verdad? Yo estaba totalmente en mi zona de confort acá. Entonces, ese viaje para mí fue un cambio total, porque fue literalmente salirme de mi casa. Ni siquiera no sabía en ese entonces, bueno, medio estaba aprendiendo a cocinar. Yo no lavaba mi ropa, no hacía mis cosas por mí mismo, ¿verdad? No estaba listo para independizarme. Cabal. Y aún así dije, vámonos, va. Entonces, mi mentalidad estaba construida de, ok, hoy no quiero cocinar, entonces pido que me hagan de comer. ¿Sí ves? Hoy no quiero hacer esto, entonces que pido ayuda para que me ayuden a hacerlo. Y en ese camino no es así, ¿verdad? Ese es un camino totalmente solitario, donde si no quieres entrenar, está bien, no vas, pero ahí después cuando te toque pelear, ahí lo vas a ver, ¿verdad? O Sí. no querés ir a entrenar, falta, y justo en ese día llega el campeón mundial de la UFC de este peso, ¿verdad? Entonces, son oportunidades que vos mismo te vas perdiendo si no tenés esa mentalidad que requiere. Y al final me pasaba mucho al inicio, ¿verdad? Me acuerdo que me agarraban en una llave o me empezaban a pegar y yo me empezaba a cansar. Y ya cuando ya no quería, ya empezaba a bajarle un poco el ánimo. Y ya decía yo, ya no quiero. Pero empecé a construir mi mentalidad gracias a estar rodeado de gente que ya la tiene. Gracias a, allá literalmente me decían, mira, ¿cómo me decía? Quiero que cambiemos tu mentalidad. Cuando te mires al espejo, mírate y decite, no seas una perra, Diego. Así me decía literalmente en inglés, ¿verdad? Don't be a bitch. Entonces, Ajá. él me ayudaba mucho a cambiar ese chip que yo tenía me decían ellos como de debilidad, como niño ¿Sí débil, ves? que al final eso es lo que más me ha costado, ¿verdad? Pero ahora, viendo yo atrás todo lo que he tenido que pasar, la mentalidad que tenía al inicio y la mentalidad que tengo ahora es totalmente distinta. Entonces, justo Qué eso es lo que bueno. tengo que seguir reforzando. Hay veces que me entran pensamientos a mi cabeza. He visto mucho podcast de gente, como te digo, de que ha logrado las cosas que yo quiero lograr. He visto mucho podcast de Ilia Topuria, que al final sé que Ah, mucha gente ujú. no le gusta la forma de ser de él, que es muy arrogante y todo, pero la mentalidad que él tiene es la mentalidad que yo necesito tener para llegar a donde quiero llegar, ¿verdad? ¿Sí ves? Él dice que por un pensamiento malo que le entre a la cabeza de no sé si lo voy a lograr, no sé si tengo lo que se necesita, no sé si soy como todos ellos que ya lo lograron, un pensamiento malo mete 10 más a su cabeza, 10 Mm, más buenos, ¿verdad? De ya lo hice, ya he estado pasando por esto, ya estoy aquí parado con todos ellos, he estado luchando por esto desde que soy chiquito. Entonces, el llenarte de esos pensamientos que te ayudan a tener una mentalidad de ganador es lo que te va a hacer crecer, ¿verdad? Que siento que esa es la parte que más me falta. En temas de técnica, en temas de condición, siento que todo eso se puede seguir mejorando conforme entrene, pero la ujú. mentalidad es casi, siento yo, que el 90% de la batalla, ¿verdad? Si tú te Interesante. preparas 3 meses y te vas a parar a la jaula pensando voy a perder, no sirve de nada. Ya valió. Entonces, eso es lo que más tengo que mejorar. Qué curioso, porque fíjate que siempre he pensado que tal vez esa es la parte más difícil, el como
no sé si has escuchado esto de la mentalidad de inmigrante, que es que muchos de los empresarios más fuertes de Estados Unidos es gente que llegó ahí. Entonces, lo que vos decís, llegas ahí, tenés que ver qué haces. Y si venís de un país como en desarrollo, llegar a Estados Unidos donde todo está ahí, eh, no lo ves como algo normal, sino no lo ves como un montón de oportunidades, empezás a hacer todo lo que se pueda para aprovecharlas. Y, y justo yo tenía duda de, desde hace meses de qué podía hacer uno para construirse hambre si uno ya no la tenía, ¿no? Que es algo que puedes hacer. ¿Quieres explicar rapidito quién es Cobb? Solo para contexto de quién te dijo lo que Ah, te dijeras al espejo. como en el tema de contando de lo que me pasó. Uh -huh. Ok, Solo bueno, para contexto, lo que dice Cobb justo en el video, de quién es él, de que es Hall of Famer. pues fíjate que yo cuando tuve la oportunidad de entrenar allá con el equipo de peleadores, Uh -huh. el líder del equipo se llama Cobb Swanson, que él es miembro del Salón de la Fama de la UFC. Uh -huh. Entonces se dice rápido, pero al final llegar ahí, no Sí, solo a la UFC, sino ser miembro del Salón de la Fama requiere muchísimo, ¿verdad? sí. Y entonces él sigue activo a sus 42 años, creo que tiene, sigue activo peleando. Entonces él ha tenido una carrera de admirar en temas de las ganas que le ha puesto, ¿verdad? Y todo lo que ha tenido que pasar. Entonces él fue el que me abrió las puertas, el que me ha estado apoyando con temas de mi Ya. mentalidad y temas de mi crecimiento en las artes marciales, ¿verdad? ¿Cómo fue el tema de... Ahorita dijiste que justo de que el tema de las redes sociales, por lo que conlleva el poder hacer que gente quiera ver tus peleas y que eso involucra mucha parte de la UFC, dijiste que desde el inicio te los estás tomando como parte de la carrera. Y a mí me sorprendió, o sea, yo veo tu TikTok y yo veo como que comenzás y no es la pausa típica de 3 meses y siguiente video, 2 meses y siguiente video, y hasta que empezás a agarrar constancia como un año después, sino que desde el inicio los videos empiezan a salir. ¿Cómo te has sentido ahorita estos meses? O sea, ya pegaron un par de videos con textos y vieron que hay una chava que le gana en las patadas a Rorro, es Stephanie, tu novia. Entonces, Ajá. ¿cómo te has sentido estos meses con las redes y cuál es la meta, cuál es el plan? ¿Cómo te ves en un par de años? Fíjate que ese tema de las redes sociales lo empecé a hacer por empezar a... Yo miraba videos de gente que subía contenido como motivacional, Uh -huh. que inspiraba a otros, y yo decía, yo quisiera hacer ese que inspire a los demás también, ¿verdad? Entonces yo hacía videos en ese tema de pandemia que te dije, de cuando yo empecé a ser profesional en videojuegos, jugaba Call of Duty en el teléfono, ¿verdad? Entonces ahí fue que empecé a hacer mis videos, ya empezaba a hacer directos todos los días, cada vez que jugaba. Entonces ahí fue que me empecé a acostumbrar a ese tema de las redes, a ver cómo es que se editaba, me empecé a familiarizar con todo eso. Y luego lo empecé a usar para este tema de mi carrera como artista marcial. Uh -huh. Entonces empiezo a hacer mis videos, empiezo a grabarme, ya hacía mis videos de antes y todo, pero nunca había hecho un video así presentándome, ¿verdad? Diciendo quién soy, esto es lo que quiero lograr. Y llega un momento donde pasa esto que te contaba, ¿verdad? Que quiero ya decir lo que estoy haciendo y quiero que la gente empiece a verme. Y, y al final me di cuenta también que eso es parte de la carrera de uno, ¿verdad? Sí. Cuando yo estaba con los peleadores, ellos ya tenían sus patrocinadores y a ellos les tocaba subir videos para sus patrocinadores, les tocaba hacer esto, les tocaba hacer lo otro. Y ellos como no conocían de ese mundo al 100%, no estaban tan familiarizados, les pasaba a veces que no sabían qué hacer. Solo tomaban una foto con el producto o el equipo o lo que les tocaba hacer y ya lo subían a sus redes. Entonces yo decía, ellos son los que me están aportando algo a mí, ¿verdad? Yo quiero aportarles lo mismo a mis aliados, ¿verdad? En este caso los patrocinadores. Sí. Entonces ahí fue que me empiezo a envolver en ese mundo, veo la importancia de las redes sociales en este tema de las artes marciales, porque es lo que te decía, si no tenés gente que te quiera ver pelear, no va a servir de nada que llegues a la UFC. A ellos no les va a funcionar tener a un peleador ahí que nadie quiera ver, Sí. ¿verdad? Entonces, sí es algo que es parte del camino,
pero a la vez me doy cuenta y no quiero desviarme en el sentido de decir las redes sociales son mi prioridad. Mi prioridad es entrenar, es mejorar, es seguir creciendo en el tatami, en los mats. Y ya si puedo hacer esto de la mano con esto, excelente, ¿verdad? Si puedo entrenar y tener mi hora de sparring con alguien que me está grabando, con alguien que me está apoyando, Sí. que mi novia es la que más que todo me ayuda muchísimo en todo ese tema, ¿verdad? Ella es la que me graba y yo estoy enfocado en lo mío, excelente. Ya después cuando termino las sesiones, ya cuando llego a casa, tengo un tiempo de descanso, ya empiezo a ver los videos, ya los empiezo a editar, empiezo a ver ideas para hacer más contenido. Y de vez en cuando incluso grabo mi propio contenido después de terminar las sesiones, ¿verdad? Por ejemplo, grabo videos algunos videos graciosos que me gusta hacer también, algunos videos motivacionales o algunos videos hablando a cámara. Entonces, pero sí, me enfoco mucho en llevarlas las dos de la mano y si puedo, si puedo, ¿verdad? Las dos de la mano. Pero si no, siempre enfocado en mi prioridad, que es entrenar y mejorar en ese aspecto, ¿verdad? Me habías hecho una pregunta Ujú. del tema de cómo crear hambre. Ajá. Entonces me dijiste si no tenés esa hambre de querer ser peleador de la UFC, ¿cómo puedes crearla, verdad? ¿Cómo puedes empezar a tenerla? Entonces yo siento que lo primero al dedicarte a algo, lo más importante siento yo que es ver si realmente lo que vas a hacer te apasiona, Sí. si realmente es lo que querés hacer. Si tú te miras en unos cuantos años haciendo lo mismo y feliz y con las mismas ganas con las que vas a empezar a hacerlo, porque si no te apasiona, la constancia, la disciplina, todo eso se te va a hacer imposible Sí. y muy difícil lo vas a poder lograr si no te apasiona lo que estás haciendo. Entonces, en mi caso yo me di cuenta que eso era lo que me encantaba hacer, porque lo he estado haciendo toda mi vida y aún así me apasiona, aún así me sentía yo como un niño de 10 años rodeado con peleadores. Entonces yo dije, sí, esto es lo que quiero hacer. Ya después de eso, que ya sabes que te apasiona, tenés que darte cuenta en dónde estás. Porque si tú estás en un lugar donde no quieres estar, eso tiene solución. Puedes empezar a buscar cómo salir de ahí. Si tú te apasiona lo que estás haciendo, pero estás entrenando con o por ejemplo, te apasiona lo que haces, pero querés empezar a competir y no tenés la oportunidad donde estás, hay que buscar una forma de, ok, es tu mentalidad, está en tus manos o sea, los recursos económicos, si son inversiones que tenés que hacer, inversiones de tiempo o sacrificios que tenés que hacer de vez en cuando. Entonces, buscar las herramientas para poder salir de ese lugar y ya empezás a cambiar, ¿verdad? Empezás a hacer lo que tenés que hacer para ir a un punto. Y ese es el tercer tema. Tenés que buscar un punto a donde ir. Ujú. Porque si empezás ok, quiero mejorar, quiero hacer esto, quiero empezar a entrenar y quiero empezar todos los días, voy a empezar a entrenar 5 horas y luego voy a empezar a comer saludable, pero no voy a competir, no voy a hacer, no quiero ser peleador profesional, no quiero hacer nada. Entonces, ¿por qué lo haces? Si es por salud, ok, está bien, pero no es necesario que entrenes 5 horas y te mates a Cabal. entrenar si es solo por salud. Entonces, todo eso tiene que tener un propósito. Y si es solo por salud y entrenas 5 horas, va a llegar un tiempo donde ya no vas a querer entrenar las 5 horas. Entonces, sí, necesitas una meta a donde ir, necesitas tener la vista fija en un punto Sí. para poder caminar hacia ahí. Y es importante también que esa meta no estar caminando viendo para arriba hacia tu meta, ¿verdad? Ujú. No estar caminando así para arriba porque también te perdés parte del camino. Te perdés esa parte que te digo al inicio de disfrutarlo, de ver si te apasiona, de ver por qué lo haces. Entonces siento que eso de construir ese hambre, de construir esas ganas de querer hacerlo, son varios factores que al final si los puedes empezar a unir, ya eso es lo que te va a hacer tener esas ganas de querer luchar por lo que estás haciendo, ¿verdad? Llega un punto donde ya has pasado por tanto, has sacrificado tanto, has tenido que pasar momentos donde querías tirar la toalla y no lo hiciste, y todo eso te construye, te da esas ganas de ya pasé por todo esto, no me voy a rendir ahorita. O sea, no es opción, ¿verdad? Y si Dios quiere, y si no pase algo como una lesión, y si no pase algo como algo que no esté fuera de tus manos, Sí.
por mí, yo voy a seguir, ¿verdad? No va a ser por mi mente que yo me vaya a retirar, no va a ser por mis ganas, por mi falta de ganas, sino que voy a hacer todo lo posible para poder lograrlo. Entonces, así es como creo que se construye esa hambre de querer comerte el mundo, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿qué crees que es lo que más ha tocado sacrificar si se quiere cumplir la meta? Fíjate que el tema de compartir tiempo en familia, ¿verdad? Mm, Como yo te decía, yo desde chiquito tuve esa bendición de tener una familia increíble y el hecho de decir, miren, me voy y los dejo acá, eso siento yo que en el momento que me invitaron yo dije, es la emoción de querer salir, de querer crecer, de hacer algo distinto, pero ya con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que se empieza a perder cumpleaños, se empieza a perder festividades. sí. Yo pasé, el año pasado pasé mi primera Navidad y Año Nuevo sin mi familia, entonces sí, en otro país. Entonces era, allá no es como acá en Guatemala que tirando cohetes, que abrazando a todo el mundo, que en familia, allá cada quien es en lo suyo y es totalmente distinto las festividades allá. Entonces ya empezamos a perder esos cumpleaños, todo ese tipo de cosas. Ya uno empieza a darse cuenta de lo que tiene, ¿verdad? De lo que tiene, empieza uno a aprovechar ya los momentos cuando, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Guatemala, me siento bastante feliz de poder compartir esos momentos con mi familia que no compartía cuando estaba allá. Entonces, eso ha sido uno de los temas que siento que más me ha costado sacrificar, porque como yo lo pienso, ¿verdad? La mayoría de peleadores lo hacen porque no les queda otra cosa que hacer. Y ese hambre que ellos tienen de, ¿es esto o no como? Es lo que los hace tener esa mentalidad, ¿verdad? Sí. Pero en mi caso no fue así. Yo estaba súper cómodo aquí. Y a pesar de eso, yo dije, vámonos para allá, ¿verdad? Fue totalmente decisión mía de salir de esta zona de confort y ahí es donde yo empiezo a crecer. Ahí es donde yo empiezo a aprender a independizarme un poquito más, a ser un poco más independiente. Y eso es de las cosas de las que más he tenido que sacrificar. Luego han pasado temas como las lesiones, han pasado temas como la comida. Yo siempre he comido, no, siempre he comido lo que me gusta comer, ¿verdad? Lo que yo quiera comer. Por ejemplo, había días que yo quería McDonald's y comíamos en McDonald's, yo quería un postre y comíamos un postre. Todo ese tema lo tenía que empezar a regular porque si no, si comía como comía acá allá, lesionado todo el Lesionado. tiempo. Entonces Ah, sí son temas que al final he tenido que pasar por bastantes cosas. Este tema de la comida cuando fue mi primer corte de peso fue horrible, ¿verdad? Yo nunca me gusta almorzar tomando agua. Para mí es con fresco o es con una gaseosa o es con algo, pero tomando agua, para mí siento que el agua es para entrenar, no tiene sabor, siento que es despuesito, ¿verdad? Pero, ujú. pero me tocaba almorzar tomando solo agua porque era lo que no me iba a aportar sodio, no me iba a aportar las cosas que, Mm. que no me tenía que era lo único que podía tomar ahí al 100%, ¿verdad? Y entonces ha sido bastantes etapas que he tenido que sacrificar, pero todo eso en conjunto me ha llevado a estar donde estoy ahorita, entonces sin duda lo volvería a repetir. Si has visto este video de Khabib donde está en una conferencia de prensa y dice que tenés que sacrificar el tiempo en familia. Si quieres ser hombre de familia, pues bueno, vas a ser el mejor hombre de familia. Pero que si quieres ser buen peleador, no puedes ser hombre de familia. Ese video me Totalmente. mata de la risa. Fíjate que una de las cosas que me dijeron allá, cuando yo les pregunté, llegué los primeros días Ujú. y les preguntaba a los peleadores que qué ha sido de lo más difícil que les ha costado para llegar a donde están, me decían eso, ¿verdad? Empezarse a perder cumpleaños. Ujú. Para ellos ya llegaron a un punto donde cumpleaños, ok, ya ni siquiera lo celebran, ya ni siquiera hacen nada, Ah, la gran. porque si te empezás a preocupar, luego lo empezás a extrañar cuando no lo tenés, Sí. entonces ya empiezan a tener ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Ese tipo de perspectiva.
Y yo cuando me lo empezaban a decir, decía, alarán, pero yo no quiero eso. Yo sí voy a regresar a Guate. Yo no quiero perderme mi Navidad con mi familia, Sí. comiendo tamales, comiendo alarán, eso es lo mejor del mundo para mí, ¿verdad? Y cuando yo pasé esa primera Navidad, literalmente, bueno, pasé con Stephanie, ¿verdad? Que ella ha sido un soporte increíble desde que ella estaba ya conmigo. Ha sido totalmente distinto y ha sido mucho mejor gracias a ella. Ujú. Entonces que ella también dejó a su familia por estar conmigo y por acompañarme en ese sueño también, ¿verdad? Sí. Entonces ha sido de mucha ayuda eso, pero sí en el momento yo decía, yo no puedo hacer así como ellos, yo no sé si tengo lo necesario para dejar todo eso atrás. Y al final tuve que empezar a construir esa otra mentalidad de, ok, ahorita podemos estar aquí tranquilos, platicando, podemos estar aquí con mi familia, pero me toca pelear, tengo que cambiar ese chip, esa mentalidad de no hay nada más que mi camino ahorita para mi pelea. Entonces, esa doble personalidad es la que me ha costado empezar a agarrar, pero esa es la que tengo que tener para lograr lo que necesito. Sí, interesante, fíjate, porque hablé hace poco con Luis Perreyes. Él ha sido videógrafo de conciertos como Karim León, Pitbull y así. Ah, qué buenísimo. Entonces, pero el tema es de que él ya se estaba haciendo un nombre aquí en Guate para hacer videos. Hace cuentas de que esas ediciones que ahora ves que CapCut lo hace, es un efecto de CapCut y que aparecen mil cosas. Ujú. Eso él lo hacía manual hace 8 años que nadie sabía usar compus para editar. Entonces, cabal estábamos hablando y creo que esto fue fuera de cámaras, no recuerdo, pero él me contó que de las primeras cosas que pasó fue escoger a los 24 o 25 irse a México. Y era lo mismo, a irse solito. O sea, él durmió en un sofá 3 meses o algo así. Y, y cabal, después de haber grabado, nos juntamos a almorzar y me dice, mira, ahorita ya puedo convivir con mi familia más tranquilo. Pero es que yo tenía que pasar esos 5 años haciendo eso. Me dijo, no había otra forma. Y cabal, y se sintió raro porque cabal me lo dijo como 10 días antes de cumplir 25. Y me dijo, mira, yo a los 25 me fui. Y ahorita a los 29, casi 30, ya me siento más tranquilo de regresar. Ya puedo pasar un ratito acá. Pero no podía. Y me sorprendió porque, como vos decís, él se perdió 5 años, cumpleaños y todo. Pero ahorita él ya se posicionó, pero tomó eso, tomó aislarse. Y, y sí creo que más que un patrón es como... Con él hablábamos de que lo más difícil o donde te puedes tranquilizar de que muchas personas no van a seguir el ritmo que vos llevas es cuando toca sacrificar algo que sí pesa. Y dices, bueno, irse de Guate para dejar de vivir cumpleaños, nunca sabes. O sea, honestamente nunca sabes cuándo alguien de tu familia se puede morir. O sea, nunca sabes. Entonces, el irse con esa incertidumbre es lo que la mayoría, siento yo, no va a sacrificar. Y es como una gradita donde quitas como 200 personas del camino. ¿Va? Y es como donde toque sacrificar la siguiente cosa es otras 200 personas. Y así. Sí. Siento que eso es de lo más difícil, ¿verdad? Porque decir, yo quiero estar en la UFC, siento que cualquier persona lo puede decir, ¿verdad? Lo puede pensar. Pero ya cuando, ok, mira, te toca irte de tu familia, te toca irte a Dagestán, 2-3 years. 2-3 years of forget. Esas cosas, siento yo que ahí es donde uno lo pone a empezar, como te decía que me pasó, ¿verdad? ¿Será que sí tengo lo necesario? ¿Será que sí es para mí? ¿Será que sí quiero? Siento que eso es la diferencia, ¿verdad? De los que lo logran y los que nos quedamos o se quedan ahí en el intento. Sí. Fíjate que con eso que decías de la familia, me pasó bastante curioso porque siento que tu amigo pasó 5 años fuera. Yo pasé menos tiempo, pero en mi caso cuando yo regresé acá, tuve mi primera reunión en familia y fue distinto porque yo al organizarla y ya saber que iba a llegar mi familia, yo súper emocionado, todo, empezamos a compartir, comimos y luego de un tiempo yo decía, bueno, ya me tengo que ir a entrenar. Y mi mentalidad estaba así, Todavía no podías de eso. locked in, va, así Ajá. literalmente estaba todavía en ese mood de estaba todavía en esta personalidad que te decía de tener mi camino solo en la pelea. Entonces era feo porque yo decía, no estoy aprovechando el tiempo con mi familia porque ya quiero que se vayan, ya quiero que, en el sentido de que ya necesito seguir yo construyendo para mí, ¿verdad? Sí. Entonces,
eso siento yo que ha sido bastante difícil el poder saber cuándo tener una personalidad, cuándo tener la otra. Me pasó incluso también bastante con Stephanie, ¿verdad? Que hay veces que yo estoy compartiendo con ella viendo una película, estamos haciendo algo y luego de un tiempo yo ya digo, a la gran, ya quiero Ya editar un estuvo bueno. video. No así, ¿verdad? Pero sí, mi mentalidad ha sido así bastante productiva. Entonces cuando siento o me pongo a pensar yo no estoy haciendo algo que me aporte, quiero empezar a hacer algo que Sí, me ¿ves? haga sentirme productivo, ¿verdad? Entonces ya como que me empecé a encariñar con ese sentimiento de, ay, qué chilero lo que acabo de hacer, qué chilero que me siento así, qué chilero que acabo de entrenar, que estoy donde tengo que estar. Sí. Entonces ese sentimiento es el que me pasa a veces y a la vez me hace querer progresar y querer más, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita ese viaje a México fue solo como contexto, yo me fui 2 meses a México con unos amigos y fue una cosa bien reveladora porque yo no conocía a nadie, pero ellos ya habían ido una vez antes. Entonces ya tenían un par de amigos que algunos eran comediantes, otros de repente actuaban y lo que sí era, lo que sobraban eran como los amigos que también hacían videos. Entonces es bien extraño porque es como una versión, una gradita abajo de ese cambio de personalidad. Si vos los ves hablándote a vos y de repente se enciende una cámara, ellos tienen esa profesionalidad de ahorita estoy hablando bien, tengo mis errores, a veces tartamudeo. Ahí no, ahí se apagan y se enfocan y son una persona y pueden irte de derecha a izquierda. Y, y uno de ellos es luchador, era luchador, se llama Psycho. Pero Psycho también estaba en las luchas y es como logras ver la gente que justo apaga y enciende un mini switch. Y mi amigo que te digo de softball, a él se le nota mucho. O sea, él es una persona bien tranquila fuera de la cancha, no sé qué. Pero entra y lo ves. O sea, se le ve en la cara. La mirada es diferente, es como que no estás pensando en nada más. Estás como que un ratito. Y ya sale y se tarda como hasta las 3 de la mañana como para regresar a la normalidad porque ahí ya se duerme. Pero pero sí, es una cuestión extraña eso del Switch. Sí, y siento que también a veces es necesario. Por ejemplo, en mi caso, me decían a mí, yo no te miro a vos como un peleador. Si siempre estás así sonriendo, siempre estás así buena Ujú. gente. Yo no te miro como un peleador. Y yo, esa es otra de las preguntas que me hacía, ¿verdad? ¿Será que sí es esto para mí? ¿Será que sí llega el momento y en serio voy a poder pegarle a alguien hasta noquearlo? Ajá, Pero ahí fue que empecé a darme cuenta, ok, sí, cuando me toque, tengo que empezar a tener ese switch, ¿verdad? Porque sí, sí, no puedo meterme a una jaula con alguien que me va a querer noquear y yo sonriéndole y todo, ¿verdad? O sea, en el sentido de no querer hacerle nada por lastimarlo. cabal. Entonces, ya después de la pelea, llega ese momento de respeto, llega ese momento de gracias, Cabal. de otra vez llega Diego Buena Onda. Ujú. Pero sí siento que en mi caso sí es totalmente necesario ese cambio de personalidad, ¿verdad? Sí, has visto esas. Hay una. No sé, sí, creo que es Khabib diciendo la Islam en la esquina. Le dice, quebralo, rompelo. Le agarra el brazo y le dice, rompelo, rompelo. Y entonces, literal, le está diciendo, quebrarle el brazo ahorita porque ya se va a acabar el tiempo. Y yo creo que con eso que decís de que te van a intentar noquear, es un tema porque, o sea, más que noquearte, siento yo, están intentando matarte sabiendo de que hay alguien que lo va a parar, ¿sabes? Pero el intento es dañar lo más posible. A mí me sorprende cuando alguien cae y vas a martillar todavía. Y Sí, yo siento que es parte de que una te loquineas ahí y tenés que activar cierto animal hasta que te paren. Y la otra es de que si no te están parando, vos tenés que seguir causando el mayor daño posible. Y siento que una cosa es pegar en sparring, otra es pegar duro y otra es pegar porque te quiero dormir ahorita. sí, Y ese es un tema porque como decís, o sea, en el gimnasio siempre son lo más cuidadosos posibles, no hacer ningún mal movimiento, no hacer nada que no tengas perfeccionado. Y de repente te encierran 300 personas, 2000 personas gritando y tenés que intentar desmayar, matar al otro. Es un tema. fíjate que justo eso que decís, ¿verdad? Es distinto. Ese separar de entrenar con tus compañeros a entrenar en la jaula. Y en ese momento donde se empezaron a cuestionar los del equipo si yo tenía lo necesario, yo les dije, quiero pelear, ok, vamos a ver si tenés lo necesario.
Y literalmente pasó ese tiempo, me dijeron, te intentamos quebrar y no te quebraste, entonces sí lo tenés. Ah, ok. ¿Qué pasó en ese tiempo? Me empezaron a agarrar mucho más fuerte de lo que ya me agarraban, ¿verdad? En las piernas me empezaban a patear más fuerte, me empezaban a sacar el aire, me empezaban a dar ganas de vomitar a cada rato. Cuando me hacían sumisiones, las apretaban todavía un poquito más para ver si yo después de eso seguía, ¿verdad? Ujú. Entonces literalmente me intentaron quebrar y, y ahí fue que siento yo que yo hice ese quiebre de, ok, aquí es donde se acaba Diego, niño de la mentalidad de ya no quiero, la mentalidad de, ok, nos retiramos, Sí, porque aquí empieza este Diego y a pesar de todo vas a seguir, ¿verdad? Porque es tu meta y es lo que te apasiona. Y ahí fue donde ellos lo vieron también, fue súper importante porque ellos también se dieron cuenta de que, ok, cuando le toca, sigue, ¿verdad? Y a pesar de que esté sufriendo y a pesar de que le sigamos dando y a pesar de que lo tratemos de tirar y a pesar de esas 2 horas de sparring lo sacamos a correr y sigue todavía, eso es lo que les hizo darse cuenta a ellos de lo que estoy hecho, ¿verdad? Y a mí también, entonces fue súper importante esa parte. La sí, última que falta es solo meternos a la jaula y ver, ¿verdad? sí. Pero sí. Sí, cabal. Justo, creo que también es de Khabib. Hay un video donde él dice que si quieres, justo lo que vos decías hace un ratito, no vayas a entrenar, está bien. El tema es de que la siguiente persona con la que te vas a enfrentar y que un día te van a encerrar en una jaula con él sí está entrenando. Y él está entrenando para quebrarte. Entonces, si fallas 3 4 días, son 3 4 días que te lleva de ventaja una persona con la que te van a encerrar. Me lo dije. Me acuerdo de un día que falté a un entreno porque yo dije, no le he dedicado nada de tiempo a Stephanie. Fue justo después de mi pelea que me la cancelaron. Ujú. Yo dije, bueno, no le he dedicado nada de tiempo a Stephanie. Estábamos allá los dos. He estado totalmente enfocado en lo mío y a ella la había hecho un poquito de lado. Entonces yo dije, bueno, voy a salir con Stephanie. La voy a dedicar este día a ella, ¿verdad? Me acuerdo que no llegué a entrenar en la noche. Y al día siguiente me empezaron a decir dónde estabas, que por qué no llegué, que no sé qué. Entonces yo les decía, siento yo que al final es importante un balance, ¿verdad? En mi caso yo no tenía que, ya me habían dicho que no iba a pelear, pero ellos me decían, mira, ya cuando empezás a pelear te das cuenta que esto realmente no es un juego para nada, ¿verdad? O sea, es cierto, puedes faltar a algunos entrenos, nadie es aquí, nadie te va nadie es tu papá aquí, ¿verdad? No vamos a estar atrás tuya ni nada. Pero si faltas justo eso, ¿verdad? La otra persona está entrenando para literalmente noquearte, literalmente dormirte. Sí, Entonces, un entreno puede ser la diferencia también, ¿verdad? Entonces ahí es donde eso te das cuenta de que son varios factores los que les ayudan a ellos a seguir adelante. La pasión, ese miedo de la otra persona también está, yo también tengo que, esa presión, ¿verdad? sí, De saber que tiene gente atrás viéndolo, de no defraudar a su equipo, de que les está ayudando todo ese tiempo para pelear. Entonces son varios temas que a uno le hacen seguir entrenando a pesar de todo a pesar de que el cuerpo le diga a uno que pare, de la mentalidad a veces de que no sé sí, si pueda, voy a ganar o no. Entonces sí influye todo eso bastante. sí. Hay de la oportunidad que sale con vos de entrenar en California para llegar a la UFC, viniendo a las academias de Guate, nace un programa que es Shinzo para poder ayudar a personas de Guatemala que quieran seguir ese mismo camino. ¿Quieres contar un poquito de cómo es eso? Fíjate que cuando subo mi primer video, hay mucha gente que me escribe, comenta, empieza a comentar, hacelo por todos nosotros. Qué mala suerte que en Guatemala no apoyan a otros deportistas, otros deportes que no sea el fútbol. Ujú. Eh, Entonces empiezo a leer todos ese tipo de mensajes y todo eso empieza a hacer como un efecto en mi cabeza de, ok, hay gente que me está viendo, hay gente que está empezando a soñar, ¿verdad? Ujú. Porque el simple hecho de yo decir, quiero llegar a la UFC, ahora en serio la gente, hemos tenido clases de prueba donde la gente llega y les preguntamos por qué venís acá, yo quiero llegar a la UFC. ¿Y Ah, mira. cuándo ibas a escuchar a un guatemalteco decir eso, verdad? Entonces, ese impacto de lo que la gente puede empezar a pensar, ya tienen algo donde ir, ¿verdad? Que era lo que hablábamos ahorita, ya ven posible un camino. Sí, Y
Y ese camino es el que construimos sin darnos cuenta desde chiquitos. Desde que yo empecé a entrenar karate, desde que yo empecé a entrenar jiu-jitsu, desde todo lo que hablamos ahorita que estábamos en este podcast, ¿verdad? Todo eso es un camino para llegar hasta donde he llegado. Y si podemos ayudar a otra gente a que tenga ese mismo camino, a que tenga ese mismo sueño, a que sienta esa satisfacción de voltear a ver atrás y ver todo lo que ha pasado y sentirse orgullosos de ellos mismos, como es lo que me pasa a mí, gracias a Dios, ¿verdad? Si puedo ayudar a la gente a que se sienta así, con todo gusto lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empiezan a hacer ese programa de decir, ok, se acabaron las faltas de oportunidades aquí en Guatemala, Ujú. se acabó eso de Guatemala solo apoya al fútbol. Aquí hay un programa que te puede llevar literalmente a entrenar con peleadores de la UFC. Y si tenés la garra, si tenés el corazón, si tenés la disciplina, si tenés esa fe de que puede pasar, ¿por qué no a la UFC, verdad? O Ujú. más, incluso a ser campeón de la UFC. Entonces, sí, ahí es donde nace ese programa Shinzo, que Shinzo significa en japonés corazón. Y nosotros, bueno, mi papá lo empezó a adaptar como corazón de guerrero. Entonces ese corazón que no se rinde, ese corazón que sigue luchando a pesar de todas las adversidades. Ujú. Y así es como empiezan a hacer ese programa de Shinzo, que es una nueva oportunidad para todos los guatemaltecos que tengan ese corazón, esas ganas de salir de su zona de confort y buscar algo más. Y la idea es que alguien que complete un programa aquí en Guate pueda ir allá o cómo funciona. Fíjate que funcionaría el mismo caso que me pasó a mí, ¿verdad? Ujú. Entrenás aquí con nosotros en Guatemala. Nosotros te enseñamos las bases de las artes marciales, te enseñamos las bases del jiu-jitsu, de karate, de kickboxing. Empezamos a mezclarla un poco y ya cuando tenés una base fuerte para poder ir a entrenar allá y que no te vayan a matar, ¿verdad? Ujú. O que no te vayan a lastimar, que Ujú. puedas pararte bien con ellos, ya te podemos mandar allá si creemos que tenés lo necesario. Si hemos visto que has estado entrenando, si hemos visto que has estado cuidando tus hábitos alimenticios, tus hábitos de dormir bien, todo eso, ya miramos si tenés lo necesario para poder ir para allá y allá ya entrenarías con ellos y ellos te dirían si, Sí, está si, bien. puedes, si puedes ser parte del equipo. Si al final nosotros estamos abriendo la puerta, pero el que decide si la querés atravesar sos vos, ¿verdad? Sí. Entonces así es como estamos haciendo ese programa. Ya para ir terminando, de los hábitos que has estado cuidando hasta ahorita, ¿cuál crees que es el que trae más retorno? El que más me ha aportado, decís vos. Sí. Fíjate que, bueno, creo que todos han tenido su aporte en su momento. Por ejemplo, para cuando se trata de dormir bien, si habían días si no dormía bien, todo mi entreno, todo lo que tenía que hacer al día siguiente iba para abajo, ¿verdad? No tenía las mismas ganas, no tenía la misma energía. Entonces el tema de dormir bien, totalmente beneficioso. Comer bien también. Ya cuando empecé a comer bien, empecé a dejar de lesionarme, empecé a Mm. dejar de tener problemas de espalda, de rodilla. Ya sentía yo que podía entrenar con mucho más tranquilidad. Pero siento yo que uno de los temas que me ha ayudado mucho es, bueno, es un hábito que en lo personal yo tengo, pero yo siempre en las noches cuando termino mi día rezo, Mm. ¿verdad? Agradezco mucho por lo que estoy viviendo, porque en serio lo que yo he vivido siento que ha sido totalmente una bendición. Ha sido, literalmente me han escrito en comentarios, sos el elegido, ¿verdad? Ujú. Porque esa oportunidad como te digo, de pasar de entrenar, perdón, de pasar de estudiar en una universidad aquí en Guatemala a entrenar con peleadores de la UFC y ahora querer ser uno de ellos, Sí. es totalmente una bendición, ¿verdad? Entonces eso es lo que más me ha ayudado, el ser agradecido, el saber dónde estoy parado, el saber aprovechar esa oportunidad. Eso es de lo que más me ha ayudado a enfocarme y seguir aprovechando todo esto, ¿verdad? Sí, vi que empezaste
Hay un video tuyo cuando ya estás comiendo bien en California, donde también empezás a tomar suplementos, ¿no? ¿Qué Sí. crees que es lo que más te ha ayudado a que digas, ah, mira, desde que empiezo a tomar esto, sí he sentido un rendimiento bastante más grande? En cuanto a los suplementos, siento yo que los electrolitos, Mm. porque yo sudo bastante, Ajá. ¿verdad? Y en especial ahí cuando entrenamos hay bastante calor, que todos los demás están sudando también, entonces sudo bastante por eso. Y eso siento que me ha ayudado también mucho a reponer todo lo que saco, ¿verdad? En el sudor. El tema de los suplementos, la cúrcuma, también me ha ayudado mucho a Mm. desinflamar los músculos. Siento que cuando estoy todo dolorido y me tomo esas pastillas de cúrcuma, siento que me ayuda a poder tener ganas de volver a entrenar otra vez, ¿verdad? Ujú. Y ahí cada suplemento que tomo tiene su función, pero siento que tal vez de los que tomo, esos son los que más me han ayudado. La verdad que te diría que todos, porque todos en su momento son los que, el magnesio para dormir bien, la proteína que me la tomo en el café, que sabe riquísimo, entonces también me dan ganas de tomar y seguir creciendo, seguir consumiéndola. Pero sí, cada suplemento tiene su función y siento que entre todos es que hacen el trabajo, ¿verdad? Interesante. Diego, si volvemos a grabar en 1 o 2 años, ¿dónde crees que vamos a estar? Pues primero Dios ya con un récord profesional de peleas. Primero Dios ya con más oportunidades de poder llegar a tocar esa puerta de la UFC. Sin duda un Diego que ya ha pasado por muchos más temas que le han hecho crecer. Entonces un Diego que va a tener una mentalidad más fuerte, que es una de mis metas también. Un Diego que va a tener, va a ver mucho más posible esa posibilidad esa puerta, de poder cruzar esa puerta y llegar a la UFC. Entonces siento que así va a ser y primero ellos tenemos ahí la primicia con vos. Tío Diego, nos vemos en o un par de meses, o 1 año, o 2 años, pero seguimos grabando cada que se pueda para actualizar. Te deseo mucha suerte, de verdad espero que se Muchas logre. gracias. Y me va a dar un montón de gusto que quede grabado ahorita esto, un par de años antes, luego, y que se vaya viendo el camino. Entonces, de verdad, me alegro mucho. Espero seguirte viendo en los meses que quedas acá. Y quien ha llegado hasta acá, la verdad, gracias. Cualquier cosa pueden hablarle a Diego. Ahorita estás como diegomurcia.mma o Así es, diego.murcia.mma. como diego.murcia.mma o para Gracie Ibarra o para el programa de Shinzo, el que sea. Y nos vemos en un siguiente podcast. Muchas gracias, José.